Miré el mensaje de texto de mi madre, mi café enfriándose junto a mi laptop. Necesitamos tu ayuda, decía. Por favor, llámanos. 3 años antes, había estado en la casa de mi infancia en Puerto La Cruz, mientras mi hermana pronunciaba aquellas palabras cortantes. Nadie te quiere aquí, y mi madre había asentido en silencio. Ahora, sentado en mi oficina con vista al skyline de Caracas, como fundador de una empresa valorada en millones de bolívares, me enfrentaba a una decisión que definiría qué significaba realmente la familia para mí. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos lees. Y si esta historia te toca el corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial preparado para ti. La invitación a la fiesta de graduación de mi sobrina llegó de manera inesperada un martes por la mañana, en un sobre color crema con la caligrafía precisa de mi hermana Adriana. Había estado distanciado de mi familia durante meses, enfocado en construir mi pequeña empresa, mientras ellos seguían con sus reuniones familiares, sin pensar mucho en mi ausencia. Aún así, esa invitación parecía un gesto de reconciliación, una oportunidad para reconectar con las personas que me conocían desde siempre, aunque no siempre de la mejor manera. Pasé más tiempo del que me gustaría admitir eligiendo el regalo perfecto. Valeria, mi sobrina, siempre había sido apasionada por la fotografía, así que conseguí una cámara reflex digital de última generación, junto con un estuche de cuero grabado con sus iniciales. Era costoso, pero después de 2 años de trabajo incansable construyendo mi consultoría de marketing digital en Caracas, podía permitirme esos gestos. Estaba orgulloso de lo que había logrado. Pasar de un pequeño apartamento en Chacao a un equipo de 5 personas con clientes en toda Venezuela, desde Maracaibo hasta Puerto Ordaz. El domingo de la fiesta llegó con un clima perfecto de junio, el sol brillando sobre las calles arboladas de un vecindario exclusivo en Puerto La Cruz. Estacioné mi carro, un Chery Orinoco nuevo pero modesto, entre un Toyota Land Cruiser y un Jeep Grand Cherokee. Mi cuñado, Miguel, provenía de una familia con dinero y había prosperado en el sector inmobiliario en Anzoátegui. Mi vehículo parecía fuera de lugar, pero me recordé que no estaba allí para competir, sino para celebrar el logro de Valeria y tal vez reconstruir algunos puentes familiares. La puerta principal estaba abierta y las voces y risas llegaban desde el patio trasero. Recorrí la casa, notando los nuevos muebles, la cocina renovada. El éxito siempre le había sentado bien a Adriana. Como su hermano menor, crecí a su sombra, viendo cómo lograba sin esfuerzo todo lo que nuestros padres valoraban. Una carrera en una universidad prestigiosa en Caracas, un esposo exitoso, una casa impecable en una urbanización cerrada, 2 hijos bien educados. Mi camino había sido menos lineal, con tropiezos y cambios de rumbo que mi familia veía con una desaprobación apenas disimulada. «Mira quién apareció por fin», dijo Adriana cuando salí al patio trasero, su tono ligero pero con un filo que me puso en guardia. Valeria me vio y corrió hacia mí, con su birrete de graduación aún en la cabeza. «Tío Andrés, lo lograste». Su entusiasmo genuino alivió mi tensión. «No me lo perdería», respondí, entregándole el paquete cuidadosamente envuelto. «Felicidades, pequeña». Mi madre se acercó, ofreciéndome un abrazo breve. «Pensamos que estarías demasiado ocupado con tu negocito», dijo, la palabra negocito cargada de más peso del que debería. «Me mantiene ocupado, pero lo estoy manejando», respondí, decidido a mantener una actitud positiva. «Acabamos de firmar con 2 nuevos clientes la semana pasada». «Qué bueno, querido», dijo ella con desdén. «La empresa de Miguel acaba de cerrar un proyecto de desarrollo en lechería. Hasta el gobernador estuvo en la inauguración». Y ahí estaba, el recordatorio familiar de que cualquier logro mío siempre sería comparado con el éxito de Adriana y Miguel. Tragué mi frustración y saludé a los demás invitados, muchos de los cuales se sorprendieron al verme. «El hijo pródigo regresa», comentó mi tío, no con mala intención, pero con suficiente énfasis para sugerir que mi presencia era inesperada. Durante la siguiente hora, hice conversación ligera, acepté cumplidos con doble intención sobre, por fin, tener un trabajo serio, y observé cómo Adriana dominaba la escena, la anfitriona perfecta en su hogar perfecto.
Me recordé que estaba allí por Valeria, enfocándome en su entusiasmo por comenzar la universidad en Mérida. Cuando llegó el momento del pastel, Miguel reunió a todos y dio un discurso sobre los logros de Valeria, la excelente crianza de Adriana y el orgullo que sentían por su hija. Fue conmovedor y apropiado. Luego añadió: y, por supuesto, queremos reconocer a nuestra familia que nos acompaña hoy, especialmente a aquellos que lograron incluirnos en sus apretadas agendas. Varias miradas se dirigieron hacia mí, y sentí mis mejillas arder. El comentario era innecesario, punzante. Mantuve mi sonrisa, negándome a mostrar cuánto me dolía. Después del pastel, ayudé a recoger los platos, llevándolos a la cocina donde Adriana cargaba el lavavajillas. «No tenías que traer un regalo tan caro», dijo sin mirarme. «Parece excesivo». «Quise regalarle algo especial», respondí. «Siempre le ha gustado la fotografía». «Bueno, hace que los otros regalos parezcan poca cosa», continuó Adriana. «Ese siempre ha sido tu problema, Andrés. Tienes que destacar en lugar de simplemente encajar». Dejé los platos con cuidado, respirando hondo antes de responder. No se trataba de destacar, era de darle algo significativo a mi sobrina. Adriana se enderezó, mirándome por fin a los ojos. «Entonces, ¿por qué has estado ausente por meses? ¿Por qué estás tan preocupado por ser significativo?» «He estado construyendo un negocio, Adriana. Toma tiempo y energía». «Todos tenemos demandas en nuestro tiempo», contraatacó. «Miguel trabaja 60 horas a la semana y aún asiste a las cenas familiares. Mamá y papá no están rejuveneciendo, ¿sabes?» El golpe de culpa era un terreno familiar, pero esta vez algo en mí se negó a aceptarlo. Mi trabajo importa para mí. Estoy creando algo desde cero, sin las ventajas con las que Miguel empezó. Los ojos de Adriana se entrecerraron. Ahí está, siempre la víctima, siempre el que la tuvo más difícil. Pobre Andrés, luchando contra el mundo mientras a los demás nos dieron todo en bandeja de plata. No es lo que dije. Es lo que siempre insinúas, interrumpió. Tal vez si hubieras tomado mejores decisiones, no estarías luchando con tu negocito a los 35. La condescendencia en su voz encendió algo en mí, no solo ira, sino una claridad repentina. Esta dinámica no era nueva. Había definido nuestra relación desde la infancia. Adriana, la exitosa, siempre sabiendo más. Yo, la decepción perpetua, nunca a la altura. Mi negocio va bien, de hecho, dije, manteniendo mi voz calmada. Duplicamos nuestros ingresos este año. Adriana puso los ojos en blanco. Claro, por eso sigues manejando ese carro y usando la misma ropa de hace 2 años. Mientras tanto, Miguel y yo acabamos de comprar una casa de playa en Cumaná. En ese momento, comprendí cuán completamente Adriana definía el éxito por lo que podía exhibirse, compararse, envidiarse. La revelación fue a la vez iluminadora y profundamente triste. Estoy reinvirtiendo en el negocio, expliqué, aunque sabía que no importaría. Y, honestamente, estoy orgulloso de lo que he construido, incluso si no te impresiona. Nadie te pide que nos impresiones, Andrés, dijo Adriana. Solo queremos que seas realista. Esta fantasía de ser un gran emprendedor se está volviendo vieja. Mamá y papá están preocupados por tu futuro financiero. Tal vez es hora de considerar un trabajo real, con beneficios y estabilidad. La miré. Esta mujer que compartía mi sangre, pero parecía incapaz de verme como algo más que una advertencia. Mi negocio es real, Adriana. Solo porque no se parece a la carrera de Miguel no lo hace una fantasía. Ella suspiró, el sonido cargado de exasperación. Por eso es tan agotador tenerte cerca. Todo se convierte en un debate, una defensa de tus decisiones. Nadie quiere caminar sobre cáscaras de huevo durante una celebración. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. ¿Entonces así me ves? ¿Como agotador? Adriana se encogió de hombros, volviendo al lavavajillas. Solo digo lo que todos piensan. Tu constante necesidad de probarte, de ser diferente.
es agotadora. A veces solo queremos una reunión familiar normal, sin tu intensidad. Me quedé sin palabras, mientras la implicación de sus palabras calaba. Pero antes de que pudiera responder, mi madre entró en la cocina con más platos. ¿Todo bien aquí?, preguntó, mirando entre nosotras. Todo bien, dijo Adriana con suavidad. Solo le sugería a Andrés que tal vez quiera considerar opciones de carrera más estables. Mi madre dejó los platos y me miró con una expresión familiar, preocupación teñida de decepción. Tu hermana tiene razón, cariño. Esta aventura empresarial fue una buena experiencia, pero tal vez es hora de pensar en algo más seguro. Mi negocio es seguro, respondí, mi voz más tensa de lo que pretendía. Crecemos cada trimestre. Por supuesto que sí, dijo mi madre en ese tono condescendiente que usaba desde mi infancia cada vez que expresaba ambiciones que ella consideraba poco realistas. Pero, ¿no sería bueno no tener toda esa presión? Adriana nunca tiene que preocuparse por pagar su hipoteca. Porque Adriana se casó con dinero, dije antes de poder contenerme. La cocina quedó en silencio. El rostro de Adriana enrojeció de ira. Eso no es justo, dijo mi madre en voz baja. ¿Y yo no he trabajado duro?, desafié, las frustraciones acumuladas de años rompiendo mi compostura cuidadosamente mantenida. ¿Tienes idea de lo que implica iniciar un negocio desde cero? Encontrar clientes, gestionar proyectos, manejar finanzas, todo sin una red de seguridad. Nadie dijo que no has trabajado duro, respondió mi madre. Solo estamos preocupados por tu futuro. No, la corregí, una extraña calma asentándose en mí. Están preocupados porque mi futuro no se parece a lo que imaginaron. Están preocupados porque no seguí el camino de Adriana. Están preocupados porque no cumplo con su definición de éxito. Adriana cerró un armario de golpe. Esto es exactamente lo que quiero decir. Nadie quiere tus discursos defensivos, Andrés. Nadie quiere tus justificaciones de por qué sigues luchando mientras los demás hemos encontrado nuestro lugar. Miró directamente hacia mí, su expresión fría. La verdad es que nadie te quiere aquí si todo lo que vas a hacer es convertir todo en una discusión sobre tus elecciones y tus luchas. Esperé a que mi madre objetara, que dijera algo en mi defensa. En cambio, bajó la mirada y asintió ligeramente, un respaldo silencioso a la evaluación de Adriana. La cocina pareció encogerse a mi alrededor, el aire de repente denso y difícil de respirar. En ese momento, algo fundamental cambió dentro de mí. La necesidad de su aprobación, su comprensión, su validación no desapareció, pero retrocedió, reemplazada por algo más fuerte, la certeza absoluta de que merecía algo mejor que esto. Entiendo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Gracias por la claridad. Salí de la cocina, encontré a Valeria para despedirme en silencio y me fui sin decir otra palabra a Adriana o a mi madre. Mientras conducía lejos de la casa perfecta de mi hermana, sentí una mezcla igual de dolor y liberación. Finalmente habían dicho en voz alta lo que había sentido durante años. No encajaba en su visión de familia, de éxito, de aceptabilidad. Pero en lugar de aplastarme, la realización fortaleció mi determinación. Si no pertenecía a su mundo, construiría el mío propio. Si no podían ver mi valor, crearía un éxito tan innegable que incluso ellos tendrían que reconocerlo, no por su aprobación. Estaba listo para dejar atrás esa búsqueda, sino por mi propia vindicación. Cuando llegué a mi apartamento en Chacao, el dolor se había cristalizado en determinación. Abrí mi laptop y comencé a trabajar en el plan de expansión que había estado considerando durante semanas. Un movimiento arriesgado, pero con un potencial tremendo. Si nadie en mi familia me quería allí, estaba bien. Iría a donde sí me quisieran, al futuro que estaba creando para mí mismo, en mis propios términos. Lo que no sabía entonces era que este doloroso rechazo se convertiría en el catalizador para transformar no solo mi negocio, sino toda mi vida. Preparar y narrar esta historia
nos tomó mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. El lunes siguiente llegué a mi oficina más temprano de lo habitual. El modesto espacio que alquilaba en un edificio industrial en Los Palos Grandes se sentía diferente, ya no un trampolín, sino una base. Las paredes de ladrillo expuesto y las ventanas industriales que alguna vez parecieron encantadoras pero temporales, ahora representaban algo más. Un lugar completamente mío, construido en mis propios términos. Mi equipo no llegaría por otra hora, dándome tiempo para procesar los eventos del fin de semana y canalizar mis emociones en acción productiva. Abrí mi laptop y revisé el plan de expansión en el que había trabajado hasta altas horas de la noche tras dejar la casa de Adriana. A la luz cruda de la mañana, la estrategia aún se sostenía. Ambiciosa pero alcanzable si estaba dispuesto a asumir riesgos calculados. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Necesitamos hablar sobre ayer. Llámame cuando puedas. Dejé el teléfono boca abajo en el escritorio sin responder. Cualquier conversación ahora solo reciclaría patrones familiares. Sus suaves reproches sobre mi sensibilidad, sugerencias sutiles de que debería disculparme por interrumpir la celebración de Valeria, e inevitables comparaciones con la naturaleza más complaciente de Adriana. Necesitaba distancia de esa dinámica para enfocarme en lo que importaba ahora. Cuando llegó mi equipo, Sofía, mi primera contratación y ahora directora creativa, Diego, nuestro gerente de relaciones con clientes, y los hermanos gemelos Luis y Gabriel, nuestros especialistas en diseño. Ya había trazado una estrategia de crecimiento para los próximos 6 meses, que requeriría que todos saliéramos de nuestras zonas de confort. ¿Buen fin de semana?, preguntó Sofía, acomodándose en su escritorio frente al mío. Iluminador, respondí, manteniendo un tono neutral. De hecho, necesito hablar con todos esta mañana. He estado pensando en nuestra dirección. 1 hora después, expuse mi visión. Expandirnos más allá de nuestro enfoque regional para buscar clientes nacionales. Invertir en capacidades de análisis avanzadas y posiblemente incorporar 2 nuevos miembros al equipo. Requeriría horas más largas inicialmente y reinvertir la mayoría de nuestras ganancias, pero los retornos potenciales eran sustanciales. Esto es ambicioso, dijo Diego con cuidado. Siempre el pragmático, ya calculando los riesgos. Estaríamos compitiendo contra agencias establecidas con más recursos. Es cierto, reconocí, pero tenemos algo que ellos no: agilidad y atención personalizada. No intentamos ser ellos, ofrecemos una alternativa. Luis parecía entusiasmado, ya esbozando conceptos en su tableta. Hemos rechazado proyectos interesantes porque no encajaban en nuestro modelo actual. Esto abre posibilidades. También aumenta significativamente nuestra carga de trabajo, señaló Sofía. Ya estamos al máximo la mayoría de las semanas. Asentí, apreciando sus respuestas sinceras. Sé que estoy pidiendo mucho. Si alguien siente que esta no es la dirección correcta para ellos, lo entiendo. Pero creo que somos capaces de más de lo que nos hemos permitido perseguir. Para el final de la discusión, el cansancio inicial se había transformado en un entusiasmo cauteloso. No éramos ingenuos sobre los desafíos por delante, pero había una energía colectiva que no había estado presente antes, un sentido de propósito más allá de cumplir con el próximo plazo. Mientras mi equipo se dispersaba a sus tareas respectivas, Diego se quedó atrás. ¿Qué pasó realmente este fin de semana?, preguntó en voz baja. Habiendo trabajado juntos durante 2 años, había desarrollado una molesta habilidad para detectar cuando los problemas personales impulsaban mis decisiones profesionales. Consideré esquivar la pregunta, pero opté por una verdad simplificada. Mi familia me recordó por qué comencé este negocio en primer lugar: para construir algo significativo en mis propios términos. Me estudió por un momento antes de asentir. Solo asegúrate de que estamos expandiendo por las razones correctas. Crecer para probarle algo a otros rara vez lleva a un éxito sostenible. Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el día,
provocando una pregunta incómoda. ¿Estaba acelerando nuestro crecimiento principalmente para demostrar que mi familia estaba equivocada? ¿Era esto sobre estrategia de negocios o vindicación personal? Esa noche, después de que todos se fueron, enfrenté esta pregunta con honestidad. Había, innegablemente, un componente emocional en mi urgencia repentina, la necesidad de transformar el rechazo en combustible. Pero debajo de esa capa reactiva había algo más sustancial, una creencia genuina en nuestras capacidades y una visión de lo que podríamos convertirnos si dejábamos de jugar a lo pequeño. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de mi madre y una de Adriana. No estaba listo para hablar con ellas todavía, no hasta que hubiera asegurado suficiente distancia emocional para evitar caer en patrones establecidos. En cambio, llamé al único miembro de la familia que siempre había apoyado mi espíritu independiente, mi abuelo Manuel, quien había construido su propio negocio de importación de repuestos automotrices décadas atrás. ¿Ya era hora de que llamaras?, respondió su voz áspera. Tu madre no para de hablarme sobre un problema en la fiesta de Valeria. Estoy seguro de que sí, respondí, incapaz de reprimir una sonrisa a pesar de todo. A los 85 años, el abuelo Manuel seguía siendo refrescantemente directo. Déjame adivinar. No mencionó que me dijo que abandonara mi negocio. Algo sobre que eres demasiado sensible y Adriana solo intentaba ayudar, confirmó. Pura tontería si me preguntas. ¿Cómo va esa empresa tuya? Durante la siguiente media hora, compartí mis planes de expansión del negocio y un relato honesto de lo que había sucedido en la fiesta. A diferencia del resto de mi familia, el abuelo Manuel escuchó sin ofrecer juicios o soluciones inmediatas. Tu madre y tu hermana, dijo finalmente, valoran la certeza por encima de la posibilidad. Siempre ha sido así. Por eso no pueden entender lo que estás construyendo. El resultado no está garantizado. Su evaluación fue simple pero profunda. El camino de Adriana, universidad, matrimonio, maternidad, había seguido una trayectoria clara, aprobada socialmente, con recompensas predecibles. Mi viaje implicaba incertidumbre constante, la posibilidad de fracaso y recompensas que no siempre eran visibles o inmediatas. Lo más difícil de construir algo, continuó el abuelo Manuel, no es el trabajo en sí, es tolerar la duda de los demás y de ti mismo. La mayoría de las personas elegirán la seguridad sobre el potencial cualquier día. Eso no las hace malas, solo diferentes de personas como tú y yo. Entonces, ¿qué hago con ellas?, pregunté. La pregunta que había rondado en mi mente desde que salí de la cocina de Adriana. Con tu familia, nada por ahora, dijo. Concéntrate en tu negocio. Construye algo de lo que estés orgulloso, no para probarles que están equivocados, sino porque es lo que estás destinado a hacer. El resto se resolverá con el tiempo. ¿No creen en mí, abuelo? No importa, respondió con firmeza. ¿Tú crees en ti mismo? Porque esa es la única opinión que cuenta al final. Después de nuestra llamada, me sentí más centrado de lo que había estado desde la fiesta. El abuelo Manuel me había dado permiso para priorizar mi visión sobre la aprobación de mi familia, algo que había entendido intelectualmente, pero con lo que había luchado emocionalmente toda mi vida. A la mañana siguiente, finalmente le respondí a mi madre por mensaje. Necesito tiempo para enfocarme en el trabajo. Me comunicaré cuando esté listo para hablar. Luego silencié las notificaciones de ella y de Adriana, creando el espacio que necesitaba para canalizar mi energía en acción productiva. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de planificación estratégica, reuniones con clientes y noches largas. Me entregué por completo a la expansión de nuestro negocio, no por despecho, sino con una convicción genuina sobre lo que podíamos lograr. El rechazo que había experimentado se convirtió menos en las palabras de mi familia y más en la oportunidad que habían creado sin querer, empujándome a comprometerme completamente con mi camino, sin la red de seguridad de su aprobación. En agosto, conseguimos nuestro primer cliente nacional, una empresa de tecnología en Valencia que buscaba renovar su marca. La tarifa del proyecto fue mayor que cualquier cosa que hubiéramos manejado antes, lo que nos permitió contratar a un especialista en marketing digital
e invertir en el software de análisis que necesitábamos para la próxima fase de crecimiento. Septiembre trajo otro cliente importante, seguido de 2 más en octubre. Para noviembre, habíamos superado nuestro espacio de oficina original y nos preparábamos para mudarnos a un lugar más grande después de Año Nuevo. Nuestro equipo había crecido, cada una aportando habilidades únicas que fortalecían nuestras ofertas. Durante todo este tiempo, mantuve un contacto mínimo con mi familia, mensajes periódicos con mi madre, una tarjeta de cumpleaños para mi padre, llamadas regulares con el abuelo Manuel y mensajes ocasionales con Valeria, que había comenzado su primer año en la universidad. Adriana y yo no nos comunicamos en absoluto, un silencio que inicialmente fue doloroso, pero que gradualmente se volvió liberador. Cuando se acercó la Navidad, surgió la inevitable pregunta sobre los planes para las fiestas. Mi madre llamó una noche mientras revisaba proyecciones trimestrales. «Queremos que vengas a la cena de Navidad», dijo, su tono cuidadosamente neutral. «Tu padre te extraña». Cerré mi laptop, dándole toda mi atención a la conversación. «No estoy seguro de que sea una buena idea, mamá. Nada se ha resuelto entre Adriana y yo». «Es Navidad», respondió, como si la festividad por sí sola pudiera borrar meses de distanciamiento. «La familia debe estar unida. La última vez que estuve con la familia, me dijeron que nadie me quería allí», le recordé. «¿Han cambiado las cosas desde entonces?» Ella suspiró, el sonido familiar y cansado. Adriana estaba molesta. Dijo cosas que no quería decir. «¿Y tú?», pregunté en voz baja. «¿Tú estuviste de acuerdo con ella?» «No estuve de acuerdo», protestó, aunque ambas sabíamos que no era del todo cierto. Solo intentaba mantener la paz. El viejo patrón se reafirmó. El comportamiento de Adriana excusado, mis reacciones problematizadas, mi madre posicionándose como la pacificadora neutral, en lugar de reconocer su papel. «Mamá», dije con cuidado, «he pasado meses construyendo algo importante para mí, sin el apoyo de la familia. No estoy listo para fingir que todo está bien por el bien de una foto navideña». «¿Entonces nos estás castigando?», concluyó, recurriendo a una caracterización familiar de mis límites, como vengativos en lugar de protectores. «Estoy priorizando mi bienestar», la corregí. «Veré a papá por separado, tal vez un almuerzo la próxima semana». Después de colgar, sentí una mezcla compleja de emociones: culpa por decepcionarla, orgullo por mantener mi límite, tristeza por la relación que podríamos haber tenido bajo diferentes circunstancias. Pero bajo estos sentimientos había una nueva estabilidad, una confianza en mis elecciones que no existía antes. El negocio continuó prosperando durante el invierno y hasta la primavera. Nos mudamos a nuestra nueva oficina en enero, un espacio 3 veces más grande que el original, con una sala de conferencias que realmente podía albergar a todo nuestro equipo. Para marzo, habíamos contratado a 2 especialistas más y estábamos ganando proyectos consistentemente contra agencias mucho más grandes. Una noche en abril, mientras preparaba salir de la oficina, Sofía se detuvo en mi escritorio. «¿Has visto esto?», preguntó, deslizando una revista de negocios por el escritorio, abierta en una sección sobre emprendedores regionales. Allí, en una impresión brillante, estaba un perfil sobre mí y la agencia, destacando nuestro rápido crecimiento y nuestro enfoque innovador en las relaciones con los clientes. La foto me mostraba de pie en nuestra nueva oficina, con el equipo visible al fondo, una representación visual de todo lo que habíamos construido en el último año. «Nos llaman una de las agencias de más rápido crecimiento en la región», dijo Sofía sonriendo. «Nada mal para un negocito, ¿no crees?». Miré el artículo, recordando las palabras despectivas de mi madre en la fiesta de graduación de Valeria. Un negocito, que ahora empleaba a 11 personas, atendía a clientes en todo el país y acababa de ser reconocido en una publicación destacada. La ironía no pasó desapercibida. «Deberíamos celebrar», sugirió Diego, uniéndose a nosotros con Luis y Gabriel. «Este tipo de reconocimiento atraerá aún más oportunidades». Mientras nos reuníamos para un brindis improvisado con champán en la sala de conferencias, sentí una profunda sensación de validación.
no porque mi familia finalmente viera mi éxito, sino porque ya no necesitaba que lo hicieran. La aprobación que había buscado durante tanto tiempo había sido reemplazada por algo mucho más valioso: la satisfacción de construir algo significativo, rodeado de personas que realmente apreciaban la visión. Lo que no sabía entonces era que el artículo de la revista llegaría a la mesa de café de Adriana, desencadenando una reunión para la que aún no estaba preparado, una que me obligaría a confrontar no solo la percepción cambiada de mi familia sobre mí, sino mi propia comprensión transformada del éxito. El artículo de la revista lo cambió todo, aunque no de inmediato. Sus efectos se extendieron lentamente, primero atrayendo nuevas consultas de clientes, luego reconocimiento en la industria y finalmente, inevitablemente, llegando a mi familia. Estaba en medio de una sesión de estrategia con un cliente potencial cuando Diego llamó a la puerta de la sala de conferencias, disculpándose por la interrupción. «Tu hermana está en la recepción», dijo en voz baja. «Dice que no se irá hasta que hagas con ella». La habitación pareció inclinarse ligeramente. «¿Adriana aquí? ¿En mi espacio profesional?» Me disculpé de la reunión, prometiendo regresar pronto, y me dirigí a la recepción con una extraña sensación de desapego, como si estuviera observando cómo me movía a través de un escenario que había imaginado, pero nunca esperado enfrentar realmente. Adriana estaba de pie junto a las ventanas del piso al techo, examinando nuestra pared de premios. Llevaba un traje gris carbón impecable. Adriana, la abogada corporativa, no Adriana, la madre suburbana. Cuando se giró para enfrentarme, su expresión era ilegible. «Tu oficina es impresionante», dijo, su tono cuidadosamente neutral. «Gracias», respondí, manteniendo igual neutralidad. «Esto es inesperado». Adriana miró a su alrededor, notando los muebles modernos, las oficinas con paredes de vidrio donde trabajaba mi equipo. Vi el artículo de la revista. Papá me lo mostró. Por supuesto, mi padre, el mediador silencioso, se habría asegurado de que Adriana viera pruebas tangibles de mi éxito, esperando que pudiera cerrar la brecha entre nosotras. «Podemos hablar en mi oficina», dije, señalando hacia una puerta al final del pasillo. No quería que esta conversación, cualquiera que fuera su propósito, se desarrollara a la vista de todo mi equipo. Mi oficina era el único espacio en nuestra nueva ubicación que había tomado el tiempo de personalizar. A diferencia del diseño minimalista de las áreas comunes, aquí había elegido colores cálidos, muebles cómodos y paredes llenas de fotografías enmarcadas de proyectos significativos y celebraciones del equipo. Era una habitación que reflejaba tanto el logro profesional como los valores personales, exactamente lo que había estado construyendo durante el último año. Adriana se acomodó en una silla frente a mi escritorio, su postura rígida. «Has hecho un buen trabajo para ti mismo», dijo, señalando vagamente a nuestro entorno. «Hemos trabajado duro», corregí con suavidad, enfatizando la naturaleza colaborativa de nuestro éxito. «Cierto», asintió, un toque de su vieja condescendencia asomándose. «Tu equipo, muy inspirador». No mordí el anzuelo. «¿Qué te trae aquí, Adriana? Ha pasado casi un año desde que hablamos». Se enderezó imperceptiblemente, como preparándose para una negociación difícil. «El cumpleaños de mamá es el próximo fin de semana. Ella quiere que estés allí. ¿Y tú eres su mensajera?» «Me ofrecí», respondió, sorprendiéndome. «Pensé que podrías estar más dispuesto a considerarlo si te lo pedía en persona. Estudié a mi hermana, esta mujer con la que había crecido pero nunca había entendido realmente. ¿Era esto un gesto de reconciliación o simplemente una obligación familiar?» Su expresión no revelaba nada. «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Qué ha cambiado desde la graduación de Valeria?». Adriana suspiró, algo de su compostura rígida disolviéndose. «Tú, aparentemente. El negocio. El artículo de la revista. Papá no para de hablar de ello». Y ahí estaba, la verdad que no quería reconocer. El renovado interés de mi familia coincidía precisamente con la validación externa de mi éxito, no cuando estaba luchando por construir algo desde cero.
No durante los meses de semanas laborales de 80 horas y incertidumbre financiera, solo ahora, cuando el reconocimiento de la industria hacía que mis logros fueran imposibles de ignorar. ¿Entonces ahora soy bienvenido porque he demostrado algo? Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Adriana tuvo la gracia de parecer incómoda. Eso no es justo, ¿no lo es? Me incliné hacia adelante, la acumulación de años de dolor encontrando su voz. Me dijiste que nadie me quería allí. Mamá estuvo de acuerdo. Ahora que mi negocito ha sido destacado en una revista, de repente estoy invitado a las reuniones familiares. No estás siendo justo, protestó Adriana, pero sin su confianza habitual. Dije cosas que no debí. Sí, estaba frustrada. Siempre tenías que ser diferente, desafiar todo, hacer todo tan difícil. Ser auténtico no es lo mismo que ser difícil. Respondí, elegí un camino diferente al tuyo. Eso no lo hace menos válido. Adriana guardó silencio por un momento, mirando alrededor de mi oficina con nueva atención. Su mirada se detuvo en una fotografía de mi equipo celebrando nuestra primera victoria con un cliente nacional. Realmente construiste todo esto tú solo, ¿verdad? La pregunta parecía genuina, sin el escepticismo o la condescendencia a los que estaba acostumbrado. Con mi equipo, corregí de nuevo. Pero sí, esto es lo que he estado intentando explicarte a ti y a mamá durante años. Esto es lo que quería construir, incluso cuando parecía poco práctico o arriesgado. Adriana asintió lentamente. No lo entendí, admitió. La incertidumbre, la falta de estructura, me parecía irresponsable. ¿Por qué no seguía tu manual? Porque me asustaba, dijo en voz baja. La admisión me tomó por sorpresa. En todos nuestros años de conflicto, Adriana nunca había reconocido el miedo como la emoción subyacente detrás de su juicio. Siempre había presentado sus elecciones, la carrera tradicional, el matrimonio estable, los hitos de vida prescritos, como objetivamente superiores, no como personalmente necesarios para su propia sensación de seguridad. El riesgo se ve diferente dependiendo de dónde estés parado, dije después de un momento. Para mí, el mayor riesgo habría sido no intentarlo, nunca saber qué podría haber sido posible. Adriana pareció considerar esto, girando el concepto en su mente. Mamá no entiende eso, dijo finalmente. Nunca lo hará. La seguridad lo es todo para ella. Emocional, financiera, social. Tus elecciones le parecían un rechazo a todo lo que ella valora. No estaba rechazando sus valores, dije. Estaba honrando los míos. Lo sé ahora, concedió Adriana. Ver todo esto, señaló alrededor de la oficina. Hace evidente que no estabas siendo solo terco o rebelde. Estabas construyendo algo que te importaba. El reconocimiento, aunque tardío, se sintió significativo. No porque aún necesitara su aprobación, sino porque representaba un cambio en cómo me percibía, de miembro problemático de la familia a profesional exitoso por derecho propio. ¿Entonces qué pasa ahora?, pregunté. ¿Fingimos que el último año no ocurrió? ¿Actuamos como si una cena familiar puede borrar todo lo que se dijo? Adriana negó con la cabeza. No sugiero que finjamos nada. Lo que pasó en la fiesta de Valeria fue real. Las cosas que dije fueron crueles, pero eran honestas en ese momento. Realmente no entendía tus elecciones entonces. ¿Y mamá?, presioné. ¿Ha cambiado su perspectiva o solo quiere un cumpleaños armonioso porque queda mejor tener a toda la familia presente? Adriana dudó, confirmando mi sospecha. Ella está intentando, ofreció finalmente, a su manera. Ha guardado cada artículo sobre tu empresa, ¿sabes? El artículo del diario local, la mención en el boletín de la industria. Ahora el artículo de la revista. Tiene una carpeta. La imagen era tan inesperada. Mi madre recolectando pruebas del éxito que había desestimado como imposible, que no supe cómo responder de inmediato. Había algo tanto conmovedor como perturbador en ello, como si mi valor tuviera que ser validado externamente antes de que ella pudiera reconocerlo. Eso no deshace lo que pasó, dije finalmente.
No, acordó Adriana. No lo hace, pero podría ser un lugar para empezar. Miré a mi hermana. Realmente la miré, y vi algo que no había notado antes. Debajo del exterior pulido y la confianza practicada había incertidumbre, tal vez incluso arrepentimiento. Adriana siempre había parecido tan segura de sí misma, tan convencida de su rectitud, que nunca había considerado que pudiera albergar dudas sobre las certezas mismas que había usado para juzgarme. Necesito pensarlo, dije con honestidad. El cumpleaños de mamá no es solo sobre ella, es sobre qué tipo de relación estamos todos dispuestos a construir de ahora en adelante. No estoy interesado en una aceptación condicional basada en mi éxito financiero. Adriana asintió. Eso es justo. Se puso de pie para irse, luego se detuvo. Por cierto, lo siento. No solo porque demostraste que estaba equivocada, sino porque debí haberte apoyado independientemente de si tu negocio tenía éxito o fallaba. La disculpa fue inesperada e imperfecta, aún enmarcando mis elecciones, en términos de sus resultados en lugar de su valor inherente, pero era sincera. Cuando Adriana se fue, me quedé en mi oficina, procesando la conversación y sus implicaciones para las dinámicas familiares que habían moldeado gran parte de mi vida. Más tarde esa noche, después de que mi equipo se había ido a casa, llamé al abuelo Manuel. Su perspectiva me había guiado durante el último año, y necesitaba su sabiduría ahora más que nunca. Entonces Adriana vino arrastrándose. Resumió después de que le conté la visita. Ahora que estás en revistas, de repente están interesados en tenerte cerca. Así se siente, admití, pero se disculpó, a su manera. Su escepticismo era audible. La pregunta no es si ella lo siente, es si algo ha cambiado fundamentalmente. Respetarán tus elecciones incluso si el negocio enfrenta tiempos difíciles. ¿Valorarán tu perspectiva incluso cuando contradiga la suya? Estas eran las preguntas esenciales, cortando a través de las apariencias superficiales hasta los problemas centrales. El año de separación de mi familia había sido doloroso pero clarificador. Había construido una vida alineada con mis valores, rodeado de personas que respetaban mi visión. Reintroducir dinámicas familiares que habían socavado constantemente mi confianza y cuestionado mi juicio podría amenazar ese equilibrio ganado con tanto esfuerzo. ¿Qué harías tú?, le pregunté. No importa lo que yo haría, respondió. Pero te diré esto. El perdón no es lo mismo que olvidar. Puedes elegir restablecer una relación sin fingir que el daño nunca ocurrió. Puedes establecer términos para cómo estás dispuesto a ser tratado de ahora en adelante. Sus palabras resonaron profundamente. La elección no era binaria. Distanciamiento completo o reconciliación total. Había un camino intermedio donde podía reconstruir conexiones con cautela mientras mantenía los límites necesarios para mi bienestar. Ellos pondrán a prueba esos límites, advirtió el abuelo Manuel, como si leyera mis pensamientos. No necesariamente de manera intencional, tal vez, pero por hábito. Los patrones antiguos mueren con dificultad. Lo sé, reconocí. Pero soy más fuerte ahora. He demostrado para mí mismo de lo que soy capaz, incluso sin su apoyo o aprobación. Esa es la verdadera victoria, dijo en voz baja. No el artículo de la revista o la oficina elegante. El hecho de que ahora sabes tu propio valor, independientemente de si ellos lo reconocen. Después de nuestra llamada, me senté en mi apartamento oscurecido, considerando las opciones ante mí. El daño infligido en la fiesta de graduación de Valeria no había desaparecido, pero tampoco lo había hecho la historia compartida de toda una vida que lo precedió. El cumpleaños de mi madre presentaba una oportunidad, no para borrar el pasado, sino para potencialmente comenzar a escribir un futuro diferente. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Adriana. Todavía estoy pensando en el cumpleaños de mamá. Si voy, necesitamos tener una conversación honesta primero, todos nosotros, sin pretender, sin desestimar lo que pasó. Reconocimiento real y compromiso con el cambio. Su respuesta llegó rápidamente. Lo haré posible. Gracias por considerarlo.
Mientras dejaba mi teléfono, me di cuenta de que la elección de volver a involucrarme con mi familia no se trataba de perdón o vindicación. Se trataba de determinar si las relaciones que alguna vez me habían disminuido podían evolucionar en conexiones que honraran a la persona en la que me había convertido, exitoso no solo por métricas externas, sino por el estándar que más importaba: construir una vida auténtica según mis propios valores y visión. Lo que no podía haber anticipado era cómo esta reconciliación tentativa sería puesta a prueba por una crisis inesperada, una que revelaría si el renovado interés de mi familia era realmente sobre reconexión o simplemente una respuesta a mi éxito recién descubierto. 3 días antes del cumpleaños de mi madre, me encontré sentado en el comedor de la casa de mis padres en Puerto La Cruz, rodeado de las personas que me habían formado y herido. La luz de la tarde se filtraba a través de cortinas transparentes, proyectando sombras suaves sobre los muebles familiares. Nada había cambiado en este espacio desde mi última visita. La misma tapicería floral, las mismas fotos familiares cuidadosamente colocadas, la misma sensación de domesticidad ordenada que mi madre siempre había valorado. Sin embargo, todo había cambiado, incluyéndome a mí. Mi padre estaba sentado junto a mi madre en el sofá, su mano ocasionalmente acariciando la de ella en un gesto de consuelo. Adriana estaba perchada en un sillón frente a mí, su postura perfecta pero sus dedos jugueteando con la correa de su reloj, un raro indicio de nerviosismo. El abuelo Manuel había insistido en asistir también, posicionando su silla de ruedas ligeramente detrás de mi silla como un guardia silencioso. Aprecio que todos hayan accedido a esta conversación, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Antes de discutir la celebración del cumpleaños de mamá, necesitamos abordar lo que pasó el año pasado y qué necesita cambiar de ahora en adelante. Mi madre se movió incómoda. Andrés, tal vez podríamos enfocarnos en avanzar en lugar de detenernos en... Eso es exactamente lo que no vamos a hacer, interrumpí con suavidad pero con firmeza. Fingir que los problemas no existen no los resuelve, solo garantiza que resurgirán más tarde. Mi padre carraspeó. Tu madre y yo queremos reparar nuestra relación contigo. Te hemos extrañado este último año. Yo también he extrañado aspectos de nuestra relación, reconocí, pero no he extrañado sentirme juzgado, desestimado o devaluado, porque mis elecciones son diferentes a lo que esperaban. Adriana levantó la vista de su reloj. Ya me disculpé por lo que dije en la fiesta de Valeria. Lo hiciste, acordé, y lo aprecio. Pero esto no se trata solo de un incidente o un comentario hiriente. Se trata de un patrón que ha existido desde que tengo memoria, donde mis decisiones son cuestionadas, mis ambiciones son tratadas como poco realistas y mi éxito se mide contra estándares que no son los míos. La habitación quedó en silencio. Mi madre miró a mi padre. Una comunicación silenciosa familiar pasando entre ellos. Siempre hemos querido lo mejor para ti, dijo mi madre finalmente, su voz pequeña. Estábamos preocupados por tu seguridad, tu futuro. Entiendo eso, respondí. Pero hay una diferencia entre la preocupación y el control, entre ofrecer orientación e imponer expectativas. Cuando desestimaron mi negocio como un negocito que nunca proporcionaría estabilidad, eso no era preocupación. Era juicio basado en una definición limitada del éxito. Mi padre se inclinó hacia adelante. Tu negocio claramente ha prosperado, Andrés. No podríamos estar más orgullosos de lo que has logrado. Sus palabras, aunque bien intencionadas, destacaron el problema central. Ese es parte del problema, papá. ¿Estarías orgulloso si el negocio hubiera permanecido pequeño pero me satisficiera? ¿Estarías orgulloso si hubiera elegido un camino completamente diferente que me hiciera feliz pero no resultara en artículos de revistas y éxito financiero? Parpadeó, genuinamente confundido por la pregunta. Pero tú tuviste éxito. ¿Por qué hablar de hipótesis? El abuelo Manuel rió detrás de mí, un sonido seco sin humor. Y ahí está. El éxito justifica el viaje, independientemente de cómo la trataron en el camino. Mi madre se erizó. Eso no es justo, papá. Apoyamos a Andrés en la universidad, en sus cambios de carrera, en todo. El apoyo financiero no es lo mismo que el apoyo emocional, señalé.
Sí, ayudaron a pagar mi educación, pero cuestionaron cada decisión que no se alineaba con su visión para mi vida. Me compararon con Adriana constantemente. Trataron mi independencia como rebeldía en lugar de autodeterminación. Para mi sorpresa, Adriana asintió lentamente. Tienes razón, mamá. Todos lo hicimos. Yo especialmente. Los ojos de mi madre se abrieron ante esta inesperada alianza. Nunca quise hacerte sentir. Se desvaneció, incapaz de completar el pensamiento. ¿Menos? Sugerí. ¿Inadecuado? ¿Como la decepción de la familia? Las lágrimas brotaron en sus ojos. Siempre fuiste tan diferente, Andrés. Tan determinado a hacer las cosas a tu manera. No sabía cómo guiar a alguien que rechazaba todos los caminos convencionales hacia la seguridad. Por primera vez, vi el comportamiento de mi madre a través de una lente diferente. No como un menoscabo deliberado, sino como el pánico de alguien que equiparaba la convencionalidad con la seguridad, que no podía comprender elegir la incertidumbre incluso por el bien de la autenticidad. No estaba rechazando la seguridad, expliqué con suavidad. Estaba persiguiendo un tipo diferente de éxito, definido por crear algo significativo, por construir según mi propio plano, en lugar de seguir el de alguien más. Pero los riesgos, protestó mi madre débilmente, eran míos para tomar, terminé por ella. Eso es lo que necesitan entender si vamos a avanzar. Mis elecciones son mías. Puede que no sean las elecciones que ustedes harían, puede que involucren riesgos que no tomarían, pero merecen respeto, no cuestionamiento o desestimación constante. Mi padre asintió lentamente, su expresión pensativa. Creo que ahora entendemos eso, Andrés. Ver lo que has construido nos ha hecho reconsiderar algunas suposiciones. Eso es lo otro que necesitamos discutir, dije, abordando la incómoda verdad en el corazón de nuestra reunión. Mi valor como hijo, como miembro de la familia, no puede depender del éxito externo. Me alegra que estén orgullosos de mis logros, pero ¿qué pasa si el negocio enfrenta desafíos? Si perdemos clientes o tenemos que reducir personal. ¿Seré bienvenido en las reuniones familiares entonces, o volveré a ser el hijo decepcionante que no puede organizar su vida? La pregunta quedó en el aire, exponiendo la naturaleza condicional de la reconciliación que ofrecían. El éxito me había ganado un lugar en la mesa de nuevo, pero lo que realmente necesitaba cambiar era la métrica por la cual se medía mi pertenencia. Eso no es justo, protestó mi madre, aunque su voz carecía de convicción. Te amamos independientemente de tu negocio. ¿De verdad? Desafié con suavidad. Adriana dejó muy claro que nadie me quería aquí cuando aún estaba construyendo, aún luchando. La invitación a volver al redil vino solo después de que el reconocimiento público validara mis elecciones. Adriana pareció genuinamente incómoda. No puedo negar que el artículo de la revista cambió mi perspectiva, admitió. Ver tu trabajo reconocido de esa manera me hizo darme cuenta de que estaba equivocada sobre lo que estabas construyendo. Pero también me hizo reconocer algo sobre mí misma. Cuán limitada ha sido mi comprensión del éxito. Cuán asustada he estado de cualquier cosa que no encaje perfectamente en el logro convencional. Su sinceridad me sorprendió. Adriana siempre había presentado sus elecciones de vida como objetivamente superiores, no como respuestas a sus propios miedos y limitaciones. El último año ha sido esclarecedor para todos nosotros, dijo mi padre con cuidado. Tu ausencia nos obligó a examinar por qué nuestra dinámica familiar funcionaba de la manera en que lo hacía. ¿Por qué no podíamos celebrar tu camino de la misma manera que celebramos el de Adriana? El abuelo Manuel bufó. Ya era hora. Mi madre le lanzó una mirada exasperada antes de volver a mí. Cometimos errores, Andrés. Errores graves. Te medimos contra estándares que no permitían quién eres realmente. No puedo prometer que siempre entenderé tus elecciones, pero puedo prometer intentar con más esfuerzo respetarlas, independientemente de sus resultados. Fue el reconocimiento más honesto que jamás había ofrecido, no una comprensión completa, pero un compromiso para alcanzarla. Sentí que algo apretado en mi pecho comenzaba a aflojarse, no completamente, pero lo suficiente para crear espacio para la posibilidad.
Eso es lo que necesito, dije simplemente. No una comprensión perfecta. No un apoyo incondicional para cada decisión, sino un respeto básico por mi autonomía y mi derecho a definir el éxito en mis propios términos. Mi padre alcanzó mi mano. Podemos hacer eso, Andrés. Queremos hacer eso. Adriana asintió en acuerdo. He pasado el último año viendo a Miguel lidiar con la decisión de Valeria de cambiar de premedicina a historia del arte. Me hizo pensar en cómo respondí a tus elecciones no convencionales, cuánta energía desperdiciamos intentando controlar los resultados, en lugar de apoyar el crecimiento. La conversación continuó durante casi 2 horas, pasando de los dolores pasados a las intenciones. Establecimos límites y expectativas para reconstruir nuestras relaciones, no instantáneamente ni completamente, sino gradualmente y con atención consciente a los patrones que habían dañado la confianza. Cuando terminamos, la luz de la tarde se había transformado en un temprano anochecer. Mi madre se levantó, luciendo emocionalmente agotada, pero de alguna manera más ligera. ¿Vendrás a mi cena de cumpleaños el sábado?, preguntó en voz baja. Sí, respondí. Como acordamos, sin pretensiones, sin presión, solo un intento honesto de un nuevo comienzo. Ella asintió, el alivio evidente en su expresión. Mientras todos se preparaban para irse, el abuelo Manuel me hizo señas para que lo llevara al porche delantero. Una vez solos, me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Lo manejaste bien», dijo, sus manos curtidas descansando en los brazos de su silla de ruedas. «Pero recuerda lo que dije sobre los patrones antiguos. Volverán a caer en dinámicas familiares sin siquiera darse cuenta. Mantente vigilante». «Lo haré», prometí. No soy la misma persona que salió de aquí hace un año. Ahora sé mi valor, con o sin su validación. Él asintió con aprobación. Esa es mi chico. El éxito no es lo que has construido allá afuera. Señaló vagamente hacia la ciudad donde estaba mi oficina. Es lo que has construido aquí adentro. Se tocó el pecho. El coraje de vivir auténticamente, incluso cuando te cuesta algo. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre cuán completamente había transformado mi vida en un solo año, desde el doloroso rechazo en la graduación de Valeria hasta la reconciliación tentativa en el comedor de mis padres. El viaje había sido menos sobre probar que mi familia estaba equivocada y más sobre probar que yo estaba en lo correcto, sobre las posibilidades que se abren cuando honras tu propia visión, a pesar de las dudas de los demás. La verdadera prueba vendría 2 semanas después, cuando una crisis inesperada amenazó todo lo que había construido. La recesión económica que había estado acechando en el horizonte se aceleró de repente, enviando ondas de choque a través de las industrias en todo el país. 2 de nuestros mayores clientes congelaron sus presupuestos de marketing indefinidamente, mientras que un tercero canceló su contrato por completo, citando una reestructuración interna. En una sola semana, perdimos casi el 40% de nuestros ingresos proyectados anuales. Los planes de expansión que habíamos estado desarrollando tuvieron que ser archivados de inmediato. Peor aún, si no podíamos asegurar nuevos clientes rápidamente, enfrentábamos la posibilidad de despidos, desmantelando el excepcional equipo que habíamos construido con tanto cuidado. Mientras estaba sentado en mi oficina una noche revisando planes de contingencia y proyecciones presupuestarias, mi teléfono sonó. Era mi madre. «Tu padre y yo acabamos de escuchar sobre la situación económica», dijo sin preámbulos. «Estamos preocupados por cómo podría afectar tu negocio». Mi estómago se apretó. Aquí estaba. La advertencia del abuelo Manuel. ¿Desaparecería el renovado respeto de mi familia ante la primera señal de lucha? ¿Verían este revés como una confirmación de sus dudas originales sobre mi camino? Es un desafío, admití, decidiendo ser directo en lugar de defensivo. Hemos perdido algunos contratos importantes. Estamos teniendo que recalibrar nuestros planes. Una pausa. Luego, ¿qué podemos hacer para ayudar? La pregunta fue tan inesperada que por un momento no pude responder. Sin sugerencias de encontrar un trabajo real con más seguridad, sin recordatorios sobre los riesgos que había elegido tomar, solo una simple oferta de apoyo. De hecho,
dije con cuidado. Las conexiones de papá en el sector manufacturero podrían ser valiosas ahora mismo. Estamos pivotando hacia industrias menos afectadas por la recesión, y su visión podría ayudarnos a identificar clientes potenciales. Lo haré que te llame mañana, prometió ella. Y Andrés, esto no cambia nada. No para nosotros, no más. Ya sea que tu negocio esté destacado en revistas o enfrentando desafíos, sigues construyendo algo valiente y fiel a ti mismo. Ahora lo vemos. Esas palabras, más que el artículo de la revista, más que la impresionante oficina, más que el éxito financiero, representaban la verdadera victoria. No la validación externa de mis elecciones, sino el reconocimiento de que su valor trascendía sus resultados. El camino por delante sería difícil. Los desafíos económicos eran reales, requerían decisiones difíciles y pivotes estratégicos. Pero los enfrentaría con la confianza construida a través del éxito pasado y la sabiduría ganada a través de la adversidad. Más importante aún, los enfrentaría sabiendo que mi valor como emprendedor, como hijo, como ser humano no dependía de un triunfo perpetuo, sino que estaba arraigado en el coraje de seguir un camino auténtico, independientemente de a dónde llevara. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que la verdadera riqueza que había ganado en el último año no era financiera en absoluto. Era la riqueza del autoconocimiento, del propósito alineado con la pasión, de relaciones basadas en una aceptación genuina en lugar de una aprobación condicional. Esa riqueza me sostendría, a través de cualquier desafío que se presentara, una base más segura que cualquier camino convencional podría haber proporcionado. El viaje desde el rechazo hasta la reconciliación había transformado no solo mis circunstancias, sino mi comprensión fundamental del éxito, no como un destino a alcanzar o un estatus a lograr, sino como la elección diaria de vivir en alineación con mis valores más profundos, independientemente del juicio o la aprobación externa. La recesión económica golpeó más fuerte de lo que nadie había anticipado. Para finales del mes, nuestra lista de clientes se había reducido a casi la mitad, y nuestras proyecciones mostraban una trayectoria preocupante. Convocé una reunión general un martes por la mañana lluvioso, reuniendo a mi equipo en nuestra ahora demasiado grande sala de conferencias. No voy a endulzar esto, comencé, mirando los rostros preocupados alrededor de la mesa. Estamos enfrentando el mayor desafío desde que comenzamos, pero creo en nuestra capacidad para adaptarnos y salir más fuertes. Expuse la situación con transparencia. Nuestra posición financiera, las condiciones del mercado y las difíciles decisiones que teníamos por delante. Sin falsas garantías, sin positividad tóxica, solo una evaluación honesta y un compromiso para encontrar un camino juntos. ¿Son inevitables los despidos?, preguntó Diego, formulando la pregunta que todos tenían en mente. Es una posibilidad que quiero evitar a toda costa, respondí con honestidad, pero necesito la ayuda de todos para desarrollar alternativas. Lo que siguió fue una de las sesiones de lluvia de ideas más notables de mi carrera. En lugar de retroceder hacia el miedo o la autopreservación, el equipo se involucró colectivamente, proponiendo medidas de reducción de costos, identificando áreas de crecimiento potencial, a pesar de la recesión, y sugiriendo enfoques creativos para retener a nuestros clientes restantes. Sofía sugirió reducciones temporales de salario para el persona, incluido ella misma, para preservar los puestos junior. Los gemelos diseñadores, Luis y Gabriel, propusieron desarrollar un servicio de diseño basado en suscripción que pudiera generar ingresos recurrentes para complementar nuestro modelo basado en proyectos. Diego delineó industrias que históricamente invertían en marketing durante las recesiones y comenzó a recopilar investigaciones sobre objetivos potenciales. Para el final de la reunión, teníamos el esqueleto de una estrategia de supervivencia, no solo recortes defensivos, sino un plan proactivo para pivotar y adaptarnos. Mientras el equipo se dispersaba, energizado a pesar de las circunstancias, sentí una renovada apreciación por lo que habíamos construido más allá de la línea de fondo. Una cultura de resolución colectiva de problemas, resiliencia y apoyo mutuo. Esa noche, como prometió, mi padre llamó.
Tu madre mencionó que podrías necesitar algunas conexiones en la manufactura, dijo, su tono sin rastro de la actitud de «te lo dije», que podría haber esperado un año antes. Estamos pivotando hacia sectores menos afectados por la recesión, expliqué. La manufactura, especialmente los productos esenciales en lugar de bienes de lujo, tiende a mantener presupuestos de marketing incluso en tiempos difíciles. Pensamiento inteligente, reconoció. Jugué golf el fin de semana pasado con Rafael Gómez. Dirige Productos del Caribe. Han estado expandiendo su división de suministros médicos y, según mencionó, están buscando aumentar su cuota de mercado mientras los competidores se retiran. Productos del Caribe era exactamente el tipo de empresa estable que necesitábamos apuntar. Lo suficientemente grande para tener presupuestos significativos, pero no tan masiva que fuera inaccesible para una firma de nuestro tamaño. ¿Estarías dispuesto a hacer una presentación?, pregunté, la solicitud sintiéndose extrañamente vulnerable. Durante toda mi carrera, había evitado deliberadamente aprovechar las conexiones familiares, decidido a tener éxito completamente por mis propios méritos. Haré algo mejor, respondió mi padre. Rafael y su esposa vendrán a cenar la próxima semana. ¿Por qué no te unes? No es una presentación formal, solo una oportunidad para conectar. La invitación representaba más que un posible cliente potencial. Era mi padre ofreciendo apoyo de la manera que sabía, sin intentar tomar el control o socavar mi autonomía. Hace un año. Podría haber rechazado por principio, viendo la asistencia como una confirmación de que no podía tener éxito independientemente. Ahora reconocí que era precisamente lo que hacen los empresarios exitosos, aprovechar redes mientras mantienen la responsabilidad última por los resultados. Lo agradecería, dije con sinceridad. Gracias. La voz de mi padre se suavizó. Estoy orgulloso de cómo estás manejando este revés, Andrés. Podría haber rechazado por principio, viendo la asistencia como una confirmación de que no podía tener éxito independientemente. Ahora reconocí que era precisamente lo que hacen los empresarios exitosos, aprovechar redes y relaciones mientras mantienen la responsabilidad última por los resultados. Lo agradecería, dije con sinceridad. Gracias. La voz de mi padre se suavizó. Estoy orgulloso de cómo estás manejando este revés, Andrés. Muchos empresarios entrarían en pánico o se rendirían ante este tipo de desafíos. Su elogio, centrado en mi resiliencia en lugar de exclusivamente en mi éxito anterior, se sintió como una señal tangible de nuestra relación en evolución. La cena con Rafael Gómez resultó productiva más allá de mis expectativas. En lugar de forzar una conversación de negocios, me centré en una conexión genuina, descubriendo intereses compartidos en la preservación del patrimonio cultural venezolano y el ciclismo de montaña. Para el final de la noche, había sugerido una reunión con su director de marketing para discutir sus próximos lanzamientos de productos. Esta interacción se convirtió en una plantilla para nuestro nuevo enfoque, construcción de relaciones auténticas en lugar de presentaciones desesperadas. Contacté a los antiguos contactos de importación del abuelo Manuel, asistí a eventos de la industria en sectores que no habíamos apuntado anteriormente y animé a los miembros del equipo a activar sus propias redes. Gradualmente, surgieron nuevas oportunidades. Un fabricante de dispositivos médicos necesitaba ayuda para reposicionar su marca para prioridades pospandémicas. Una empresa de empaques sostenibles quería destacar sus ventajas ambientales para consumidores conscientes del medio ambiente. Un productor de alimentos familiar buscaba modernizar su imagen mientras honraba su herencia. Ninguno de estos clientes igualaba el tamaño de los que habíamos perdido, pero colectivamente crearon una base para reconstruir. Más importante aún, representaban una cartera más diversa, reduciendo nuestra vulnerabilidad a recesiones específicas del sector en el futuro. Los cambios internos fueron igualmente significativos. Subarrendamos la mitad de nuestro espacio de oficina a una startup compatible, reduciendo inmediatamente nuestros costos generales mientras creábamos oportunidades de colaboración potencial. Los miembros senior del equipo redujeron voluntariamente sus salarios temporalmente, demostrando un compromiso para preservar empleos que fortaleció nuestra resolución colectiva. Más significativamente,
lanzamos un paquete de servicios simplificado, diseñado específicamente para empresas que navegaban la incertidumbre, enfocado en el mantenimiento esencial de la marca, en lugar de campañas integrales, con precios accesibles y estructurado para evolucionar a medida que mejoraban las situaciones de los clientes. Esta oferta surgió de la necesidad, pero reveló un nicho de mercado previamente no reconocido. Muchas empresas necesitaban soporte de marketing estratégico durante la recesión, pero no podían comprometerse con compromisos tradicionales de agencias. Nuestro enfoque flexible resonó particularmente con empresas de tamaño mediano, navegando desafíos similares a los nuestros. 3 meses después de la crisis, alcanzamos un punto de estabilización, no prosperando aún, pero ya no en peligro inminente. Habíamos preservado cada empleo, aunque con horas reducidas para algunas posiciones. Habíamos mantenido nuestras capacidades principales, mientras desarrollábamos nuevas, mejor adaptadas al panorama económico cambiado. Una tarde de viernes, mientras el equipo se reunía para nuestro chequeo semanal, Sofía levantó su botella de agua en un brindis improvisado. Por Andrés, dijo, que podría haberse retirado a la oficina del CEO durante esta tormenta, pero en cambio nos invitó a todos a la sala de navegación. El sentimiento me tomó por sorpresa, trayendo una emoción inesperada a la superficie. Esto nunca se trató de que yo enfrentara la crisis solo, logré decir. Se trata de la resiliencia colectiva que hemos construido juntos. Diego asintió pensativamente. Sabes, cuando fuimos destacados en esa revista el año pasado, se enfocaron en nuestro rápido crecimiento y nuestra impresionante lista de clientes. Tal vez la verdadera historia que vale la pena contar es esta. Cómo nos adaptamos cuando todo lo que construimos estaba amenazado. Su observación resonó profundamente. El artículo de la revista había capturado un momento de éxito externo, pero nuestra respuesta a la adversidad reveló algo más significativo sobre nuestro carácter y valores organizativos. El crecimiento había sido impresionante, pero la resiliencia fue transformadora. Ese fin de semana, manejé hasta la casa de mis padres para una cena familiar casual, una nueva tradición mensual establecida desde nuestra reconciliación. Adriana y Miguel estarían allí con sus hijos, junto con el abuelo Manuel y algunos amigos cercanos. Mientras estacionaba en la entrada, sentí una ligereza que había estado ausente en reuniones familiares anteriores. La perspectiva de pasar una noche con mi familia ya no evocaba ansiedad por estar a la altura o defender mis elecciones. La aprobación condicional que había caracterizado nuestras relaciones durante tanto tiempo había sido reemplazada por algo que se acercaba a una aceptación genuina. Adriana me saludó en la puerta, su apariencia pulida habitual ligeramente desaliñada. Advertencia justa, susurró mientras me abrazaba. Miguel ha estado estresado por el trabajo. La recesión está afectando sus proyectos de desarrollo. Hace un año, esta información habría sido entregada de manera diferente, como evidencia de los riesgos que había tomado al elegir un camino emprendedor, o como un recordatorio de la importante posición de Miguel en el mundo inmobiliario. Ahora era simplemente contexto sobre sus desafíos actuales, ofrecidos sin juicio ni comparación. Dentro, Miguel estaba inusualmente apagado, su típica confianza notablemente disminuida. Durante la cena, mencionó posibles retrasos en el proyecto del centro de lechería que había estado desarrollando, con la financiación repentinamente incierta en el cambiante clima económico. Es temporal, aseguró a todos, aunque su expresión traicionaba una preocupación más profunda. Los fundamentos son sólidos. Solo necesitamos capear este periodo de ajuste. Reconocí el optimismo forzado en su voz. El mismo tono que había adoptado durante los primeros días de la crisis de nuestra empresa, la necesidad de proyectar confianza mientras lidiaba privadamente con serias dudas. Después de la cena, mientras otros se trasladaban a la sala para tomar café, Miguel se quedó en la cocina, donde estaba ayudando a mi madre con los platos. Adriana mencionó que has estado navegando desafíos similares con tu agencia, dijo, intentando una conversación casual, pero incapaz de ocultar su interés. Ha sido un reinicio significativo, reconocí. Hemos tenido que reimaginar casi todo sobre nuestro modelo de negocio y enfoques.
Miguel asintió, su expresión pasando de un interés educado a un compromiso genuino. ¿Cómo lo... Quiero decir, ¿qué estrategias han sido más efectivas para ti? La pregunta no contenía rastro de la condescendencia que había caracterizado muchas de nuestras interacciones anteriores. Esto no era Miguel, el cuñado exitoso, ofreciendo orientación al emprendedor en apuros. Era simplemente alguien enfrentando desafíos empresariales, buscando la perspectiva de alguien que podría entender. La transparencia ha sido crucial, ofrecí. Con nuestro equipo, con los clientes, con nosotros mismos. Reconocer la realidad en lugar de negarla creó espacio para soluciones reales. Hablamos durante casi una hora, pasando de la cocina al porche trasero, discutiendo enfoques prácticos para la incertidumbre, los desafíos psicológicos de liderar a través de una crisis y las oportunidades inesperadas que surgieron de la adaptación necesaria. Compartí nuestras experiencias abiertamente, sin minimizar las dificultades ni exagerar nuestro progreso. Mientras nuestra conversación terminaba, Miguel me miró con un respeto recién descubierto. «Sabes, siempre pensé que tu negocio era más una aventura creativa que una empresa seria», admitió. Estaba equivocado. La forma en que has navegado esta situación demuestra un verdadero talento empresarial. En lugar de sentirme vindicado por su reconocimiento, sentí una extraña compasión. La definición limitada de Miguel de una empresa seria había restringido su comprensión no solo de mi trabajo, sino potencialmente de su propio. Su éxito había llegado fácilmente a través de canales tradicionales, quizás negándole el crecimiento que viene de navegar la incertidumbre y la reinvención. Cada negocio enfrenta momentos de reinvención, le dije. Los que sobreviven a largo plazo son aquellos dispuestos a cuestionar sus suposiciones fundamentales cuando las circunstancias lo exigen. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre cuán profundamente habían cambiado las relaciones. Hace un año, las reuniones familiares habían sido ejercicios para defender mis elecciones y desviar críticas sutiles. Ahora, notablemente, era yo quien ofrecía orientación a Miguel, la historia de éxito empresarial establecida de la familia. La crisis económica que había amenazado todo lo que había construido había fortalecido paradójicamente mi posición, no financieramente, al menos no todavía, sino en términos de resiliencia, adaptabilidad y seguridad interna. El artículo de la revista me había ganado validación externa, pero navegar la recesión había proporcionado algo más valioso: confianza genuina en mi capacidad para enfrentar cualquier desafío que surgiera. El lunes siguiente trajo noticias inesperadas. Rafael Gómez llamó personalmente, en lugar de comunicarse a través de su departamento de marketing. «Andrés, he quedado impresionado con los conceptos iniciales que presentó tu equipo», comenzó. «Nos gustaría avanzar, pero con un alcance ampliado. Además de la campaña de la división médica, queremos discutir una renovación completa de marca en todas las líneas de productos. El proyecto que describió sería el más grande en la historia de nuestra empresa, un compromiso de 12 meses que estabilizaría nuestras finanzas y potencialmente crearía oportunidades para recontratar a plena capacidad». «Eso es significativo», respondí, manteniendo la compostura profesional a pesar de mi emoción. «¿Puedo preguntar qué impulsó la visión ampliada?» «Francamente, tu enfoque», dijo Rafael. «La mayoría de las agencias con las que hemos hablado ignoran las realidades económicas o ofrecen servicios drásticamente reducidos. Tu equipo reconoció los desafíos mientras proponía una innovación estratégica. Ese es el tipo de asociación que necesitamos en tiempos inciertos». Después de concluir la llamada, me senté en silencio por un momento, absorbiendo la importancia de su retroalimentación, las mismas limitaciones que inicialmente parecían contratiempos. La necesidad de adaptar nuestros servicios, recalibrar nuestros enfoques, abrazar en lugar de negar la incertidumbre, se habían convertido en nuestra ventaja competitiva. Reuní al equipo para compartir las noticias, observando cómo sus expresiones pasaban de un optimismo cauteloso a una celebración genuina mientras delineaba el alcance del compromiso con Productos del Caribe. «Esto no resuelve todo», advertí, no queriendo crear una falsa seguridad. «Todavía necesitamos mantener nuestra estrategia de diversificación y continuar desarrollando nuestro paquete de servicios simplificado para clientes más pequeños».
pero crea un espacio para ejecutar nuestro plan de reconstrucción desde una posición de mayor estabilidad. Mientras el equipo se dispersaba, energizado por el desarrollo, Sofía se quedó atrás. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», preguntó con una sonrisa conocedora. «Más allá de las obvias implicaciones financieras», respondí. «Significa que la historia no es compañía exitosa enfrenta un revés», dijo. «Es compañía transforma el desafío en oportunidad». Esa es una narrativa mucho más convincente para clientes potenciales, para la industria y para nosotros mismos. Tenía razón. El arco de nuestra historia había cambiado de un simple éxito seguido de lucha a algo más matizado y, en última instancia, más significativo. La capacidad de mantener los valores fundamentales mientras nos adaptábamos a circunstancias cambiadas, de encontrar oportunidades dentro de las limitaciones, de emerger no solo intactos, sino evolucionados. Esa noche, llamé al abuelo Manuel para compartir el desarrollo con Productos del Caribe. Después de expresar un placer genuino por las noticias, ofreció la perspectiva que me había guiado durante todo el viaje. «Recuerda, Andrés, la verdadera medida de lo que has construido no es el tamaño de los contratos o el perfil de los clientes. Es la integridad del proceso. Crear trabajo que importe de una manera que honre tus valores, independientemente de las circunstancias externas». Sus palabras cristalizaron lo que había estado aprendiendo gradualmente a través del éxito y la adversidad. La verdadera riqueza no se medía en artículos de revistas o hitos de ingresos, sino en la capacidad de navegar las fluctuaciones inevitables de la vida sin comprometer los principios esenciales. El camino por delante seguía siendo incierto. El clima económico continuaba presentando desafíos, y el negocio reconstruido diferiría de lo que inicialmente habíamos imaginado. Pero esa incertidumbre ya no se sentía amenazante. Se había convertido simplemente en el contexto dentro del cual ejercíamos nuestra creatividad, resiliencia y compromiso con un trabajo significativo. El rechazo que había experimentado en la fiesta de graduación de Valeria, doloroso como había sido, había catalizado en última instancia no solo el éxito profesional, sino la liberación personal. Al alejarme de la aceptación condicional, había creado espacio para desarrollar un respeto incondicional por mí mismo. Al construir un negocio con mis valores, había atraído tanto a clientes como a miembros del equipo que compartían esos valores. Al navegar la crisis sin abandonar los principios fundamentales, había demostrado el poder sostenible del liderazgo auténtico. Mientras revisaba la propuesta de Productos del Caribe una última vez antes de enviarla, noté una cita que habíamos incluido en la página de portada, palabras que había escuchado por primera vez del abuelo Manuel y que desde entonces había adoptado como una filosofía no oficial de la empresa. El éxito no se trata de evitar tormentas, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. Los meses venideros traerían sus propios desafíos y triunfos, pero fuera lo que fuera que surgiera, lo enfrentaría desde una posición de seguridad interna que ninguna circunstancia externa, rechazo o aclamación, lucha o éxito, podría sacudir fundamentalmente. Esa seguridad, más que cualquier logro financiero o reconocimiento profesional, representaba la verdadera riqueza. 6 meses después de asegurar el contrato con Productos del Caribe, nuestra agencia no solo se había estabilizado, sino que comenzó a prosperar de maneras que no podía haber anticipado durante la recesión económica. La renovación completa de la marca se había expandido para incluir iniciativas de transformación digital en todo su ecosistema de productos, requiriendo que desarrolláramos nuevas capacidades y contratáramos talento especializado. Más significativamente, nuestra experiencia navegando la incertidumbre se había convertido en nuestro punto de venta más convincente. Las empresas que enfrentaban desafíos similares buscaban socios que entendieran la adaptación en lugar de simplemente el crecimiento. Nuestros casos de estudio ahora destacaban la resiliencia junto con los resultados, demostrando cómo los pivotes estratégicos podían crear oportunidades inesperadas incluso en circunstancias restrictivas. Un miércoles por la mañana, mientras revisaba proyecciones trimestrales con Diego, mi asistente interrumpió con un mensaje inusual. «Hay una mujer de Medios Atlántico en la recepción»,
dijo. Carolina Fernández. No tiene cita, pero dice que es importante. El nombre me sonó de inmediato. Carolina Fernández era la fundadora y CEO de Medios Atlántico, uno de los mayores conglomerados de marketing del país. Poseían docenas de agencias en múltiples especialidades, con oficinas en las principales ciudades de Venezuela y más allá. ¿Qué podría traerla a nuestra puerta sin previo aviso? La encontraré en la sala de conferencias principal, respondí, intercambiando una mirada perpleja con Diego. Carolina Fernández era una figura imponente, alta, impecablemente vestida, con el porte confiado de alguien acostumbrado a comandar atención. Cuando entré, se levantó para saludarme con un firme apretón de manos y una mirada directa. Gracias por recibirme sin previo aviso, comenzó. Prefiero las conversaciones iniciales sin la formalidad de citas programadas. Revela más sobre la cultura auténtica de una organización. Su franqueza fue refrescante, aunque algo intimidante. Me intriga el enfoque poco ortodoxo, admití. ¿Qué la trae a nuestra agencia? Carolina sonrió ligeramente. 2 cosas: la campaña de productos del Caribe y la respuesta de tu equipo a la recesión económica. Ambas demostraron algo cada vez más raro en nuestra industria: inteligencia adaptativa combinada con una ejecución basada en principios. Colocó una carpeta en la mesa de conferencias. Medios Atlántico ha estado monitoreando tu trabajo durante el último año. Inicialmente, nos impresionó tu trayectoria de crecimiento, pero honestamente, tu respuesta a la adversidad nos interesó más que tu éxito anterior. La revelación de que habíamos estado en el radar de Medios Atlántico fue sorprendente. Que valoraran nuestra gestión de crisis por encima de nuestras métricas de crecimiento lo fue aún más. Aprecio el reconocimiento, dije con cuidado, pero aún no estoy claro sobre su propósito hoy. Carolina asintió, apreciando mi franqueza. Medios Atlántico está interesado en adquirir tu agencia. La declaración quedó suspendida en el aire, simultáneamente halagadora e inquietante. La adquisición por parte de un importante holding representaba una validación de lo que habíamos construido, potencialmente asegurando nuestro futuro financiero y expandiendo nuestras capacidades. También amenazaba la cultura independiente y la autonomía en la toma de decisiones que nos habían permitido navegar los desafíos tan efectivamente. Imagino que tienes preguntas y preocupaciones, continuó Carolina. Déjame esbozar nuestro enfoque. Medios Atlántico no absorbe agencias en una estructura homogénea. Mantenemos sus identidades distintas y su liderazgo mientras proporcionamos recursos, infraestructura y oportunidades de red cruzada. Procedió a describir términos financieros que superaban cualquier cosa que podría haber imaginado. Un pago inicial que crearía una riqueza significativa para mí y los miembros clave del equipo, seguido de incentivos de ganancia vinculados al crecimiento continuo. Carolina Fernández se reclinó en su silla, sus ojos evaluándome mientras absorbía su propuesta. La oferta de adquisición de Medios Atlántico era monumental, una validación de todo lo que mi equipo y yo habíamos construido en medio de la adversidad. Mientras miraba la carpeta que había colocado sobre la mesa, un peso familiar regresó. La presión de tomar una decisión que no solo afectaría mi futuro, sino también el de las personas que confiaban en mí. Esto es mucho para procesar, dije, manteniendo mi tono equilibrado. Aprecio la confianza que Medios Atlántico tiene en nuestro trabajo, pero necesitaré tiempo para discutir esto con mi equipo y evaluar cómo se alinea con nuestra visión. Carolina asintió, claramente esperando esta respuesta. Por supuesto, no estamos buscando una decisión impulsiva. Toma una semana, consulta con tu equipo y hagamos una reunión de seguimiento para discutir los detalles. Pero Andrés, permíteme ser clara. Esta no es solo una oferta financiera. Es una oportunidad para escalar tu impacto mientras mantienes la esencia de lo que hace única a tu agencia. Después de que Carolina se fue, convoqué una reunión inmediata con mi equipo. La sala de conferencias, que apenas unas semanas atrás había sido el escenario de nuestra estrategia de supervivencia, ahora albergaba una discusión sobre un futuro que ninguno de nosotros había anticipado.
Expuse la propuesta con la misma transparencia que había guiado nuestras decisiones durante la recesión. Los términos financieros, las promesas de autonomía y los riesgos potenciales de integrarnos en una entidad más grande. Sofía fue la primera en hablar. ¿Qué tan seguros estamos de que podrán mantener su palabra sobre nuestra autonomía? He visto cómo los conglomerados absorben agencias más pequeñas y las despojan de su identidad. Diego asintió. Y los incentivos de ganancia. Suenan atractivos, pero podrían presionarnos para priorizar el volumen sobre la calidad, lo cual va en contra de lo que nos ha hecho exitosos. Luis y Gabriel, siempre los creativos, expresaron entusiasmo por los recursos adicionales, pero también preocupación por la posible burocracia que podría sofocar su libertad creativa. La discusión se prolongó durante horas, cada miembro del equipo aportando perspectivas que reflejaban sus roles y valores. Al final, acordamos tomarnos unos días para reflexionar individualmente antes de volver a reunirnos para una decisión colectiva. Mientras tanto, decidí buscar el consejo del abuelo Manuel, cuya sabiduría había sido mi brújula en momentos críticos. Esa noche, manejé hasta la casa de mi abuelo en Puerto La Cruz. Estaba sentado en su porche, hojeando un periódico local, su figura frágil, pero sus ojos tan agudos como siempre. Después de contarle la oferta, se quedó en silencio por un momento, sus manos arrugadas tamborileando ligeramente sobre el brazo de su silla. Entonces, te ofrecen riqueza y escala, dijo finalmente. ¿Pero a qué costo? ¿Qué es lo que realmente quieres, Andrés, no solo para el negocio, sino para ti mismo? La pregunta me obligó a confrontar mis motivaciones más profundas. Durante años, había estado impulsado por la necesidad de probar mi valía, primero contra las dudas de mi familia, luego contra los desafíos del mercado. Pero ahora, con la validación externa en la forma del reconocimiento de la industria y esta oferta de adquisición, ¿qué me impulsaba? Quiero que nuestro trabajo siga teniendo sentido, dije lentamente. Quiero que sigamos creando campañas que importen, para clientes que valoren nuestra visión, en un entorno donde mi equipo pueda prosperar sin perder lo que nos hace únicos. El abuelo Manuel asintió. Entonces esa es tu brújula. Cualquier decisión que tomes debe alinearse con eso. La riqueza es tentadora, pero si viene a expensas de tu propósito, no es riqueza en absoluto. Es solo una deuda disfrazada. Sus palabras resonaron con la claridad que había llegado a esperar de él. Me recordó que el éxito que había construido no se medía solo en términos financieros, sino en la alineación entre mis acciones y mis valores. Durante los días siguientes, el equipo y yo analizamos la oferta desde todos los ángulos. Consultamos con un abogado especializado en fusiones y adquisiciones. Revisamos estudios de casos de agencias adquiridas por Medios Atlántico y modelamos proyecciones financieras para ambos escenarios, aceptar la oferta o permanecer independientes. También realizamos una sesión estratégica para definir lo que realmente valorábamos como empresa: creatividad, agilidad, relaciones auténticas con los clientes y una cultura de confianza mutua. Cuando nos reunimos nuevamente, la sala estaba cargada de una energía reflexiva pero resuelta. Creo que todos estamos de acuerdo en que los recursos de Medios Atlántico podrían acelerar nuestro crecimiento, comenzó Diego. Pero la pregunta es si podemos mantener nuestra identidad bajo su paraguas. Sofía añadió. He estado en agencias que fueron adquiridas. La autonomía prometida a menudo se erosiona con el tiempo. Quiero creer en su visión, pero necesitamos garantías sólidas. Después de una discusión exhaustiva, llegamos a un consenso. Negociaríamos con Medios Atlántico, pero con condiciones no negociables. Exigiríamos un contrato que garantizara nuestra autonomía operativa, la preservación de nuestra marca y la protección de los empleos de nuestro equipo. Si no podían cumplir con estos términos, permaneceríamos independientes, confiando en nuestra resiliencia y en las estrategias que nos habían permitido capear la recesión. La reunión de seguimiento con Carolina fue intensa pero productiva. Presenté nuestras condiciones, enfatizando que nuestra identidad y cultura eran tan críticas como los beneficios financieros. Para mi sorpresa, Carolina no solo estuvo de acuerdo,
sino que pareció impresionada por nuestra claridad. «Esto es exactamente por qué queremos tu agencia», dijo. «Tu compromiso con tus valores es lo que te distingue. Estamos dispuestos a incluir estas garantías en el contrato, junto con un periodo de prueba de 18 meses durante el cual cualquier parte puede retirarse si la asociación no cumple con las expectativas». El acuerdo final, firmado 3 semanas después, marcó un nuevo capítulo para nuestra agencia. Medios Atlántico proporcionó el capital necesario para ampliar nuestro equipo y capacidades, mientras nosotros mantuvimos el control sobre nuestras operaciones diarias y decisiones creativas. La inyección de recursos nos permitió relanzar nuestro paquete de servicios simplificado a una escala mayor, atrayendo a una nueva ola de clientes que valoraban nuestra combinación única de agilidad y experiencia estratégica. Mientras nuestro negocio evolucionaba, también lo hacía mi relación con mi familia. La cena de cumpleaños de mi madre, que había servido como catalizador para nuestra reconciliación, se convirtió en el comienzo de una dinámica más saludable. Adriana, en particular, se volvió más abierta, compartiendo sus propias luchas con la presión de mantener las apariencias en su mundo socialmente prominente. Una noche, durante una cena familiar, admitió: «Siempre envidié tu valentía, Andrés. Nunca me atreví a tomar riesgos como tú, a construir algo desde cero. Me apoyé en la seguridad. Y aunque funcionó, a veces me pregunto qué podría haber sido si hubiera tenido tu coraje». Su confesión fue un punto de inflexión, no porque necesitara su envidia, sino porque reveló una vulnerabilidad que nos permitió conectarnos como iguales por primera vez. Mi madre también comenzó a hacer preguntas genuinas sobre mi trabajo, no solo sobre los resultados, sino sobre el proceso, las decisiones, las personas con las que colaboraba. Mi padre se convirtió en un aliado inesperado, conectándome con contactos de la industria que fortalecieron aún más nuestra red. El abuelo Manuel, siempre astuto, notó el cambio durante una de nuestras charlas habituales. «Te han seguido el paso, Andrés», dijo con una sonrisa. «No porque te hayas convertido en su versión del éxito, sino porque has redefinido lo que el éxito puede significar. Eso es liderazgo, en los negocios y en la familia». 1 año después de la adquisición, nuestra agencia había crecido hasta contar con 20 empleados, con oficinas satélite en Valencia y Maracaibo. Habíamos mantenido nuestra cultura, nuestro enfoque en relaciones auténticas con los clientes y nuestro compromiso con la creatividad significativa. La recesión económica, aunque todavía presentaba desafíos, se había convertido en un telón de fondo en lugar de una amenaza existencial. Habíamos aprendido a bailar bajo la lluvia, como el abuelo Manuel había dicho, y esa resiliencia se convirtió en la base de nuestro éxito continuo. Una tarde, mientras revisaba una campaña para un cliente nuevo, recibí un correo electrónico de Valeria, mi sobrina, ahora en su 2º año de universidad. Adjunto había un ensayo que había escrito para un curso de escritura creativa, titulado «Mi tío, el constructor de sueños». Narraba mi viaje desde la perspectiva de alguien que había observado desde el margen, detallando no solo los hitos del negocio, sino los costos personales, las dudas y el coraje necesario para perseverar. Terminaba con una línea que me hizo detener. El mayor regalo de mi tío no fue la cámara que me dio en mi graduación, sino el ejemplo de lo que significa vivir auténticamente, incluso cuando el mundo te dice que estás equivocado. Llamé a Valeria esa noche, agradeciéndole por sus palabras. «Solo escribí lo que vi», dijo con simplicidad. «Tú me inspiraste a perseguir mi propia pasión, incluso cuando mis padres querían que eligiera algo más seguro». Su reconocimiento, más que cualquier artículo de revista o contrato de adquisición, cristalizó el impacto de mi viaje. No se trataba solo de construir un negocio exitoso, sino de modelar una forma de vida que priorizara la autenticidad sobre la conformidad, la resiliencia sobre la seguridad y el propósito sobre la aprobación externa. La historia que comenzó con el rechazo en la fiesta de graduación de Valeria había llegado a su fin, no con un final perfecto, sino con una resolución profundamente satisfactoria. Mi familia y yo habíamos encontrado un nuevo equilibrio, uno basado en el respeto mutuo en lugar de la aprobación condicional. Mi negocio, ahora parte de un ecosistema más grande pero aún fiel a su visión original, continuó creciendo, no solo en ingresos,
sino en impacto. Y yo, Andrés, había descubierto una verdad duradera. La verdadera riqueza no reside en lo que logras, sino en quién te conviertes en el proceso. Mientras cerraba mi laptop esa noche, mirando por la ventana el horizonte de Caracas, sentí una paz que no había conocido antes. El camino había sido arduo, lleno de desafíos que pusieron a prueba mi determinación y claridad, que transformó mi comprensión de mí mismo. Pero cada paso, desde el doloroso rechazo hasta los triunfos ganados con esfuerzo, había valido la pena. Había construido algo más que un negocio. Había construido una vida fiel a mis valores, rodeado de personas que compartían esa visión. Y eso era un éxito que ninguna métrica externa podría jamás cuantificar.